Hola, buenas noches. Estamos hoy 4 de octubre, jueves, aquí en la transmisión de Facebook Live. Muchas gracias a quienes están sumándose y nos están acompañando en esta transmisión desde la casa de las gatitas Tomasa y Anastasia, que allá andan rasgándole a la vida. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? El día de ayer tuvimos que transmitir un poco más temprano, hoy estamos ya a las 21:30 horas. Les agradezco a todos los que se están sumando, a Cres Chávez, a Lisbeth Ramírez, a Maura Alvarado, muchas gracias, saludos a todos y a todas los que nos están acompañando siempre en esta transmisión. Y como es la moda de decir 2 de octubre, no se olvida, pues el día de ayer en la tarde y todo el día de hoy, 4 de octubre, pues el que hizo recordarnos el 6 de julio del 2006 fue nada más y nada menos que este maratonista famoso que abrevia, que se dedica pues no solamente a hacer trampas electorales, sino también a hacer trampas en los maratones, el señor Roberto Madrazo, del cual no sabíamos nada desde hace años. Roberto Madrazo, que fue gobernador de Tabasco, famoso por sus gastos multimillonarios, por el fraude de Tabasco de 1994 que provocó aquella movilización, el éxodo de Andrés Manuel López Obrador a la Ciudad de México. Y también Roberto Madrazo, el ex amigo de Elvester Gordillo. ¿Recuerdan ustedes aquellas frases en los espectaculares donde decían: ¿Quién, tú le crees a Madrazo? Yo tampoco. Bueno, pues fue una venganza del Elvester Gordillo, que pues ya vemos que pues se suele vengar de sus adversarios, como también ya lo está haciendo o ya lo hizo con Enrique Peña Nieto, sus aliados y luego adversarios. Bueno, el señor Roberto Madrazo, en una entrevista en telereportaje de Tabasco, una señal local, pues simple y sencillamente dijo, sin agua va, en una entrevista, digamos, de su retorno y de su situación ahora, que es un hombre de negocios, etcétera. No habló de los maratones, no habló de sus carreras eh, sospechosas, por ejemplo, en Berlín, sino dice que él tenía en sus actas, o las actas que él tenía en su poder, marcaban una ventaja de Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Bueno, pues lo dijo y aventó la bomba. Aclaró que no tenía todas las actas, que esas actas eran sus actas eran las de él y no las del PRI, que bueno, pues el PRI debió haber cotejado con algunas otras actas lo que estaba diciendo. Por supuesto que no entregó ningún documento, por supuesto que no trajo cajas, y dijo que la victoria de Felipe Calderón pues estaba en duda. No se atrevió a decir que hubo fraude. Pero bueno, revivió los demonios. Y los demonios salieron otra vez a pasear, porque el que enseguida agarró al vuelo el tema pues fue nada más y nada menos que el principal implicado en el supuesto, o desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos, en el claro fraude del 2006. El señor, haya sido como haya sido, dio una ronda de entrevistas, Felipe Calderón, en todos, prácticamente todos los programas radiofónicos, pues primero para decir que Madrazo miente, que él ganó, aunque sea por poquito, pero ganó, ya no dijo haya sido como haya sido, que las actas que se contrastaron entre el PRI y el PAN y las que tenía en su poder el IFE de entonces, ahora es INE, el IFE, pues no marcaban la victoria de López Obrador. Incluso llegó a decir que estaban preparando un golpe constitucional en contra de él, lo dijo en una entrevista que yo le escuché con López Doriga, porque pues me la pasé escuchando al señor Felipe Calderón. Yo estaba bastante sobrio, por cierto. Y bueno, dio, como dice aquí, explicación dada, culpa aceptada. Dio una certa de explicaciones y explicaciones y explicaciones que ya ni Salinas, cuando hablan del 88 y del fraude del 88, que por cierto pues es el principal beneficiario del fraude del 88, fue Salinas. Pero bueno, el fantasma del 6 de julio del 2006 volvió a revivir
E inevitablemente, pues Andrés Manuel López Obrador, que escribió este libro, que es el libro quizá el más leído hasta ahora de él, La mafia nos robó la presidencia. Es un libro en donde él relata, pues fue escrito y publicado en el 2007, un año después pues de lo que pasó en este país, que prácticamente se dividió, se polarizó entre quienes decían que López Obrador estaba loquito, que estaba violando y violentando las instituciones, que ya había perdido la cabeza. De ahí surge, bueno, de ahí y de otras cosas surge toda esa guerra sucia en contra de López Obrador, el peligro para México, la frase famosa que publicistas como este joven español, que ya no me acuerdo su nombre y que ahora defendió a López Obrador, Antonio Solá, este publicista español lo hizo famoso. Durante 12 años Madrazo guardó silencio y ahora pues está hablando. Y también pues forzó a que el propio López Obrador pues dijera algo. Y aquí tengo yo creo que la versión, el día de hoy estuvo en Morelos acompañando al futbolista gobernador Cuauhtémoc Blanco. Y bueno, lo que señaló López Obrador sobre este asunto es esto que lo voy a transmitir en audio. Escuchemos. Pues eso ya es de dominio público. Nada más lo voy a mencionar porque me lo estaba preguntando. Siempre he sostenido y hay pruebas suficientes de que hubo un fraude electoral en el 2006. Muy lamentable lo que pasó, dañó mucho el fraude, como todos los fraudes que han habido. Dañó mucho. Claro que dañó mucho el fraude, pues nada más y nada menos que 12 años, 12 años de guerra contra el crimen organizado, 12 años de excesos, 12 años de un retroceso democrático terrible que a final de cuentas el 1 de julio del 2018 se intenta resarcir, pero bueno, a pesar del 1 de julio del 2018 pues no se olvida el fraude del 2006, ese fraude que marcó a varias generaciones, incluyendo la mía, incluyendo a las de varios que ustedes están escuchándonos, y que pensábamos que nunca iba a pasar lo que a final de cuentas pasó el 1 de julio, que hubiera un triunfo contundente, legítimo, apoyado por la población, y que, bueno, salgamos o empecemos a salir de esta pesadilla de 12 años de violencia, de desapariciones, de rudeza política, de polarización social. No es poca cosa lo que se logró el 1 de julio del 2018 y bueno, Roberto Madrazo convoca a los fantasmas. ¿Por qué lo hace? Bueno, dice Luis Carlos Ugalde que él también escribió este libro, Así lo viví, que él fue el consejero presidente del IFE en ese entonces y bueno, terminó también vapuleado por aquellas elecciones tan polarizadas, sospechosas, sucias, que el IFE en ese momento no quiso o no pudo frenar esa guerra sucia en los medios de comunicación que tanto daño hizo al país y que sigue haciendo daño porque los estrategas de la guerra sucia, los comunicadores de aquella guerra sucia siguen ahorita todavía en los medios de comunicación masivos y bueno, tantitos elementos se le dan a estos personajes y salen con toda la caballería a una y otra vez decir el pueblo se equivocó, que la cuarta transformación es un error, etcétera, etcétera. Bueno, la cuarta transformación en términos estrictos no ha iniciado, en términos políticos, en términos jurídicos incluso, pero el tema aquí del 6 de julio del 2006 lo que nos está mencionando es que hay todavía hechos y sucesos en donde protagonistas que participaron no han dicho todo lo que saben y se están guardando o están sacando a relucir cosas que uno pensaba superadas. ¿Por qué lo hace Roberto Madrazo? No creo que busque un hueso, tiene suficiente dinero, muchísimo dinero del que también se presume que robó en Tabasco, tiene muchísimo tiempo libre para seguir, pues a lo mejor para seguir compitiendo en maratones y acortar las distancias. No, lo que está buscando Roberto Madrazo es una interlocución.
y generar un interés noticioso que evidentemente lo logró. El PRI en estos momentos se encuentra absolutamente devastado, dividido, fraccionado. Hay un éxodo de muchos priistas que se están yendo hacia Morena, hacia los cargos de gobierno municipales, estatales, y quieren colarse al federal. El PRI, que era la gran maquinaria electoral que llegó al poder en el 2012 de nuevo, en la segunda alternancia, pues está absolutamente apaleado. Y no le preguntaron, pero seguramente también Madrazo tiene cuentas pendientes con el Grupo Estado de México, con el mismo grupo que llevó a Enrique Peña Nieto al poder. No podemos olvidar que Roberto Madrazo contendió contra Arturo Montiel, el tío jefe político de Enrique Peña Nieto en el 2005, con aquel famoso Tucum, todos unidos contra Madrazo. Y bueno, también Madrazo utilizó, según Montiel, técnicas y tácticas sucias, como aquel golpe que es golpe mortal políticamente hablando contra Montiel en Televisa. Después de todos los millones que les dio a Televisa Arturo Montiel, le sacan un reportaje en donde pues simple y sencillamente acreditan lo que ya muchas publicaciones como la revista Proceso, como el propio Germán Dehesa en sus columnas en Reforma y muchísimos otros periodistas habían señalado que era el reino de la corrupción durante el gobierno de Arturo Montiel y que estaba implicado su entonces secretario de Administración, Enrique Peña Nieto. Entonces, en ese entonces fue una guerra interna en el PRI. Yo creo que ahorita la guerra interna es por quién tiene la interlocución con el próximo gobierno, quién va a encabezar el liderazgo del PRI o de los grupos priistas dispersos. En ese sentido, yo leo la reaparición polémica de Roberto Madrazo. Pero bueno, no logró el afecto de los mexicanos y mucho menos de los priistas. Yo no he visto a ni un solo priista saliendo a apoyar a Roberto Madrazo, el polemista nato. Y bueno, así como los fantasmas del 2006 no se han ido, tampoco muchas prácticas y muchas, digamos, delirios que vivimos en este sexenio, que fue el sexenio del telepresidente y de la telenovela transformada en supuesto reality. Por eso, justamente porque estamos apenas saliendo, ni siquiera hemos salido de esta pesadilla de novela rosa teleproducida y sobreactuada y sobrevendida entre la familia Peña Nieto y la familia Angélica Rivera, es por esa razón que hay una indignación tan fuerte de, ya no digamos de los críticos a López Obrador, de los que simpatizamos con López Obrador, de los que votamos por López Obrador con la portada, pues del señor más cercano a López Obrador durante estos años, que ha sido César Yáñez, un muy leal servidor y acompañante en todos los recorridos del país de López Obrador. La portada de la revista Hola, que no se las voy a mostrar porque ya la tienen ustedes y no les vamos a hacer publicidad ya más a esta revista, que vaya que es buena para armar estas polémicas, pues generó una indignación no porque estuviera López Obrador en la boda. La boda, a final de cuentas, y en eso tiene toda la razón los que defienden a César Yáñez, como el propio Andrés Manuel López Obrador o como el senador Ricardo Monreal, que dijeron que es un acto privado o es un asunto privado, pagado con dinero privado, en fin, eso hubiera quedado en ese ámbito, pero al desplegar 19 páginas de una revista como ha sido Hola, que es el vocero de los wannabes de este país, en este país que no hay aristocracia, porque esa revista española o de origen español estaba dedicada a la fantasía y a la nostalgia de los aristócratas españoles después de aquella guerra civil. Si no entendemos eso, no entendemos de dónde viene la revista Hola, pues bueno, esas nostalgias pues parece que le pueden mucho al señor César Yáñez y a su esposa. Entonces pues quisieron presumir como buenos beber ricos nuestras miserias del ego. Y 19 páginas para que nos enteráramos de que comieron langosta, de que hubo 600 invitados, de que tiraron la casa por la ventana. Justo estas acciones y estos gestos de presunción, aunque sea con dinero privado, es de lo que ya está harta la sociedad mexicana.
está tan harta que desgraciadamente hay toda una generación que no está sopesando el verdadero fondo o trasfondo de este asunto, que durante la temporada de los telepresidentes y de los telegobernadores, pues fue una manera de corrupción. No solamente una manera de presunción, es una manera de corrupción, de destinar dinero público a la promoción personal y a la promoción de una vida o de una facha de vida. Yo lo que dije es que para eso está el Instagram. Si quieren ustedes salir, pues, como lo hago yo, como lo hacen muchos, pues no sé, a exhibir eventos en los que estuvimos o personas con las que estamos. En fin, esta enorme pasarela de exhibicionismo que es el Facebook, de donde nos estamos viendo, etcétera, pues háganlo ahí, pero no en medios que evidentemente se han vuelto símbolo del repudio social. En política la forma es fondo. Y ya para terminar nuestra sección del hola, lo que podemos decir es que también, después de 6 años, de más de 5 portadas en la revista Hola, de todo un escándalo como fue el de la Casa Blanca, la señora Angélica Rivera ya está tramitando su divorcio con Enrique Peña Nieto. Es decir, el contrato de la telenovela se está acabando. Esa es una versión que surgió hoy en el periódico El Universal, la dio el señor colega periodista García Soto, Salvador García Soto, y bueno, pues eso nos está comprobando que detrás de toda esta faramalla y de toda esta mentira, siempre hay un momento en donde se dice la verdad. A lo mejor no tendremos que esperar 12 años como Roberto Madrazo para que nos diga que él tenía las constancias o las actas de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Pero tarde que temprano, en algún momento, la señora Angélica Rivera va a decir, bueno, pues es que en realidad era un acuerdo político y comercial con Enrique Peña Nieto. Y esos besitos y esos elogios y esa miel, pues fue teleproducida. Vivimos un telepresidente que nos dejó en la ruina. Lástima por la familia de Angélica Rivera, por ella misma, incluso por los hijos de Enrique Peña Nieto, porque van a cargar durante un buen tiempo ese estigma de la furia y del malestar social. En fin, esto es lo que yo quería reflexionar con ustedes. Dice María Eugenia que la boda y el reportaje en el Hola refleja una incongruencia. Pues sí, por supuesto que refleja una incongruencia. Se le acaba el contrato matrimonial para diciembre, dice en el caso de Angélica Rivera. Ese matrimonio era pura simulación, pues bueno, hay quienes quisieron creerlo. Que diga quién pagó la Casa Blanca, dice aquí otro comentario. Eric Eduardo González dice Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Ya no alcancé a leerlo. En fin, hay comentarios de todo tipo, pero lo que sí tenemos que entender es que no podemos, ni queremos, ni debemos volver a esta pesadilla de franca simulación, superchería, frivolidad a costa del erario. Al menos en el caso de César Yáñez no se involucró el erario, pero sí se involucró la congruencia del mismo en el esquema de pues bajarle a este tipo de presunciones y de gestos y de actos que lo único que hacen es afectar el proyecto de la Cuarta Transformación que él defendió durante toda esta campaña electoral. En fin, estos son los puntos, hay que decirlo, hay que criticarlo, porque como dice López Obrador, mi pecho no es bodega, y creo que el pecho de muchos no es bodega, entonces no tenemos que quedarnos con lo que nos duele, nos molesta, nos incomoda. En fin, muchas gracias, les mando un abrazo, que pasen una rica noche de jueves. Mañana, viernes, nos vemos aquí en esta transmisión de Facebook Live y también a través de la página de la revista Proceso y de Homo Zapping. Buenas noches, muchas gracias.